Ok, entonces, a ver, es bien sencillo si entendemos la estructura. La estructura de la demanda, así como de la contestación, tiene dos partes. Tiene una relación jurídica sustancial y tiene una relación jurídica procesal. Todos los asuntos, todos, civiles, penales, administrativos, laborales, internacionales, fiscales, aduaneros, todos los asuntos tienen una relación. Hay una norma que regula la relación jurídica sustancial, que es decir, los derechos y obligaciones, y hay otra norma que regula la relación jurídica procesal, es decir, el camino, la forma, el tiempo, el modo, el lugar de cómo hacer valer esos derechos y obligaciones, de cómo hacerlos valer, de cómo hacerlos valer, eh, de cómo hacerlos valer, ¿no? Entonces, eh, aquí les decía que su demanda tiene, su demanda tiene una premisa normativa, una premisa fáctica y una premisa probatoria. Entonces ustedes tienen que destruir, tienen que destruir, tienen que destruir la premisa normativa, tienen que destruir la premisa fáctica y tienen que destruir la premisa probatoria, ¿sí? Y les voy a enseñar una metodología para destruirla, porque aquí nada más es la estructura, ¿no? Los hechos, la estructura que les había dado, pero hay una forma de hacerlo. Ok, permítanme un segundo. Ok, entonces, igual hay que poner el rubro de Arco Juana contra Juan Pérez, juicio oral familiar. Aquí sería el expediente, ¿no? Ya nada más lo que cambiará es el expediente. Vamos a poner el expediente 200 diagonal 2025, ¿no? Y aquí sería el señor juez primero, porque aquí ya está turnado, de proceso oral en materia familiar en la Ciudad de México, ¿no? Ya aquí ya habíamos visto, eh, juez primero de proceso oral en materia familiar, es la competencia, habíamos dicho, ya esto ya lo habíamos platicado, es la competencia material, en la Ciudad de México es la competencia territorial. Y el juez primero es la competencia por turno, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, entonces esto es, por eso les digo que va a ser más rápido. Entonces aquí Juan Pérez es el que va a contestar. Juan Pérez, por mi propio derecho, personalidad que le pido me reconozca dentro de este juicio, ante usted, señor juez, respetuosamente expongo, ¿no? Entonces, aquí puede promover por sí o por representante. Yo les había dicho que hay dos tipos de representación. ¿Cuáles? Hay dos tipos de representación. ¿Cuáles? Por sí. Pero hay dos tipos de representación. Voluntaria ¿Mandé? y,
voluntaria legal. Es por propio derecho, ¿no, maestro? Y por representación. Sí, pero hay dos tipos de representación. Ah, ok. ¿Cuáles son las dos? Sí, dijo que era Legal, legalizada. Legal Es y legal. voluntaria, ¿no? Ajá. Legal y voluntaria. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, igual, si fuera, ¿cuál fuera un caso de una representación legal? los padres, Sí, los padres hacia los hijos, ¿no? Pero ¿qué diferencia, cómo podemos diferenciar la representación legal de la representación voluntaria? Con poder por notarial. ley, ¿Mandé? Poder notarial. Pero ¿cómo podemos no, diferenciar? La legal está establecida en la ley, la manera en que se otorga. Ajá, Y la voluntaria pues se hace entre los particulares, que puede ser a través de un poder notarial o una carta, una carta. el origen, la causa de la representación, en la representación legal está en la ley. Y la causa de la representación en la representación voluntaria está en la voluntad de las partes. Y no solo la causa, sino el límite, ¿no? Bueno, para poder nosotros contestar nuestra demanda, tenemos que atender al artículo 241 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, lo que yo hago es, tomo esto, lo copio y me voy al escrito a efecto de que no me falte ningún requisito. Entonces, lo que hago es esto, transcribo el artículo y voy punto por punto. El artículo 241 establece, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece, la contestación a la demanda deberá cumplir con los siguientes requisitos. Fracción primera, presentarse ante la autoridad jurisdiccional que lo emplazó, ¿no? Entonces, aquí lo estamos presentando ante la autoridad que lo emplazó. Ya vimos que eso se refiere a la competencia. Entonces, este ya está. Luego, nombre, denominación o razón social de la parte demandada o de quien actúe en su representación, ya sea legal o voluntaria. El domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción correspondiente, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda a revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad y acreditarlo o en su caso solicitar el apoyo especial a que se refiere el artículo 141 de este Código Nacional. Entonces, aquí es idéntico, domicilio y ser autorizados. Primero el domicilio, nada más que cambia el fundamento. El fundamento en el artículo, en la demanda era el 235, en la contestación de la demanda es el 241, fracción segunda del Código Nacional, señala como domicilio para ir a recibir notificaciones el ubicado en tal, con correo electrónico tal, número celular tal, y manifiesto que sí pertenezco a un grupo social en situación de vulnerabilidad, porque tengo 87 años, ¿no? De edad. O sea, la señora lo agarró joven. Luego, de ahí la fracción tercera, el nombre de la persona designada como la persona representante autorizada.
en ningún caso se exigirá contar con el registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Entonces es lo mismo. Igual que en la demanda, nada más que cambia el fundamento. En lugar de ser el artículo 235, es el artículo 241. Con fundamento en el artículo 241, fracción tercera y 2, fracción 30 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, designan como persona representante autorizada con todas las facultades necesarias para la defensa de mis derechos al licenciado en Derecho. Vamos a ponerle aquí, ¿quién se quiere poner? ¿Anabel? A la licenciada en Derecho, Sí. Anabel Salmerón. Anabel Salmerón. ¿Sí? Quien es titular de la célula profesional tal, expedida por la Dirección General de Profesiones. ¿No? Luego, contestará categóricamente, nos bajamos, contestará categóricamente cada uno de los hechos en que la parte actora funda su pretensión, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad que los desconoce, apercibida que en caso de no hacerlo o de evadir su respuesta, se tendrán por cierto los hechos expresados por la parte actora, salvo prueba en contrario. Aquí hay una diferencia. En el actual Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, dice que los aceptas, los niegas o ni los afirmas ni los niegas por no ser propio. Entonces, aquí le cambiaron y dice, los aceptas, los niegas o manifiestas bajo protesta de decir verdad que los desconoces. Ahí hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Gerardo? Una pregunta, y como duda respecto a esas cuestiones, a estos cambios que se hicieron, Sí. eh, a- por la contestación de los hechos, también entra como cuestión válida de manifestar que es parcialmente cierto el hecho en la contestación a los mismos. Sí, sí, claro. Sí, claro. Ok, digamos, esta parte queda eh, firme, pero la cuestión de ni los afirmo ni los niego ya no se Ya podría no, ya utilizar. no está. Ok, Ya no ok, ok. está, ¿por qué? Porque lo que dice aquí es que si no lo haces o lo evades, se tendrán por cierto los hechos expresados. Entonces, si ahora con el Código Nacional manifiestas, ni lo afirmo ni lo niego por no ser propio, lo estás evadiendo. Entonces se van a tener por ciertos los hechos expresados por la parte actora. Ese es un cambio. Porque el Código Ok, de Procedimientos Civiles, en el capítulo de la contestación a la demanda, en el 260, establece que o lo aceptas o lo niegas, o ni lo afirmas ni lo niegas por no ser propio. Incluso nos lo enseñaban desde Derecho Procesal Civil, ¿no? Que tenemos que contestar de esa manera. Ya no, en el Código Nacional ya no es así. Ya no puedes decir si lo afirmo ni lo niego en su propio porque se entiende una evasiva y se tendrá por ciertas las afirmaciones de la parte actora. ¿Sale? Ahora, aquí no dice cómo debes de contestar las prestaciones, ¿no? Pero entonces las prestaciones las vamos a contestación, a pesar de que no dice, pues hay que contestarlas, ¿no? Por el principio de qué. contradicción. Así es. Contestación a las prestaciones, el objeto o objetos que se reclamen con sus accesorios. Entonces, al igual que en la demanda, sus excepciones también van a tener una premisa fáctica, una premisa probatoria y una premisa normativa. Entonces, me opongo
a que usted declare la disolución del vínculo matrimonial que me une con el señor, que me une con la señora. ¿Se opondrá o lo aceptará? Porque me puedo allanar parcialmente, ¿eh? Me allano, ¿no? Ujú. Sí, Me allano a que usted declare la disolución del vínculo matrimonial que me une con la actora. Porque luego están tan enojados que ya no quieren decir ni el nombre. O sea, la actora y el demandado, ¿no? Luego, permítame un segundo. Luego, que usted declare la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que existe entre el señor Juan Pérez y la suscrita. Pues también, me allano, ¿no? Me allano a que usted declare la disolución y liquidación de la sociedad conyugal que existe entre, entre el suscrito o entre entre la actora y el suscrito. Ahora es al revés, entre la actora y el suscrito, ¿no? Luego, de ahí, que usted preserve los bienes muebles e inmuebles que forman parte de la sociedad conyugal. ¿Se oponen o se allanan? Oh, Porque acuérdense Oponerse. que 4 salieron por el tema laboral y 2 salieron por el tema, y uno, perdón, salió por el tema familiar. la pensión. Entonces me opongo, ¿no? Me opongo a que usted preserve los bienes muebles e inmuebles que forman parte de la sociedad conyugal. Aquí todavía no decimos nada, porque hay veces que contestan y le ponen, me opongo porque no sé qué, y ponen toda la contestación en la demanda en este capítulo. Cada capítulo tiene su razón de ser, ¿no? Y repiten y repiten y repiten. Ahorita, precisamente, por eso me tardé un poco, porque estoy corrigiendo una contestación a un incidente de daños y perjuicios de la ley de amparo, párrafos de una hoja y repiten y repiten y repiten, ¿no? Entonces tienen que ser párrafos de 2, 3 líneas, ¿eh? 2, 3 líneas, no más. A veces no hay de otra, pero la idea es que sea de 2, 3 líneas. Luego, que usted condene a la restitución de la parte alícuota que me corresponde, que corresponde al 50% de los bienes muebles e inmuebles de los que soy copropietaria con motivo de la disolución y la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Me opongo o me allano? nos Se opone. oponemos, ¿Mandé? Nos oponemos. nos oponemos, Me opongo a que usted me condene a la restitución de la parte alícuota, ¿no? Luego, aquí en esta parte yo lo que hago es transcribo toda la demanda y la tengo así. Y entonces empiezo a contestar punto por punto para que no se me pase nada. Entonces, con fundamento en el artículo, aquí ella está pidiendo que una vez que haya sido desaguadas todas las fases de este juicio, suspende el procedimiento en virtud de que es necesario para que usted se pronuncie sobre la prestación, que espere a que sean dictadas las sentencias dentro de los juicios de amparo. Entonces, aquí es improcedente que, con fundamento en el artículo tal,
una vez que haya sido desahogadas las fases, suspende el procedimiento. ¿Por qué? Suspende el procedimiento y espere. ¿Por qué? Porque se refiere a fueros diferentes. Y en estos casos, ni siquiera opera, ¿qué? ¿La qué? En el capítulo de la competencia de la conexidad de la acumulación, no procede a acumular demandas de diferentes fueros. Aquí es un fuero local y el juicio de amparo es fuero federal. Luego, que usted declare la nulidad absoluta para efectos de determinar la capacidad económica del demandado de la simulación del contrato de trabajo que supuestamente existe entre el deudor alimentario y su señor padre. Me opongo, ¿no? Entonces aquí me opongo a que usted declare la nulidad absoluta del contrato de trabajo que supuestamente que existe entre mi señor padre y el suscrito. No vamos a poner todavía por qué, porque para eso hay un capítulo en donde vamos a señalar la premisa fáctica, la premisa probatoria y la premisa normativa. ¿Vale? Luego, que usted condene al señor Juan Pérez a pagarme una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva suficiente para sufragar mis gastos y necesidades. Me opongo a que usted condene, a que usted me condene a pagar a la actora una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva suficiente para sufragar sus necesidades. No vamos a decir por qué, porque en la contestación hay un capítulo para poner la premisa fáctica que sustente esa excepción, la premisa probatoria y la premisa normativa. Que usted condene al señor Juan Pérez a garantizar el pago de la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva por cualquiera de los medios que permita la ley y que sean acordes a los principios de necesidad, proporcionalidad y celeridad de los alimentos. Entonces igual me opongo, ¿no? Sí. Me opongo a que usted me condene, a garantizar el pago de la pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva por cualquiera de los medios que permita la ley y que sean acorde con los principios de necesidad, proporcionalidad y celeridad de los alimentos. Luego, que usted condene al señor Juan Pérez a pagarme la cantidad que se actualice por concepto de gastos y costas que genere la tramitación de este juicio, toda vez que es quien ha dado motivo para el inicio de este juicio. Igual, me pongo a que usted me condene a pagar a la actora la cantidad que se actualice por concepto de gastos y costas que genere la tramitación de este juicio. No decimos por qué. Otra forma de, si ustedes se sienten incómodos en ser tan parcos en esta fase, pueden poner, me allano, ahí ya no hay problema, me allano, no hay problema, me opongo con base en
los hechos, pruebas, normatividad, excepciones y defensas que opongo en este escrito. Si se sienten más cómodos así, yo no le veo ninguna diferencia, pero si se sienten más cómodos así, pues lo pueden poner, ¿no? Así. Eh, pueden poner esto. Ahora, de ahí vamos al 241. En el 241, en la fracción tercera, la fracción cuarta, dice, contestará categóricamente cada uno de los hechos en que la parte actora funde su pretensión, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo por decir verdad los que desconozca, apercibida que en caso de no hacerlo o de evadir su respuesta, se tendrán por ciertos los hechos expresados por la parte actora, salvo prueba en contrario, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner aquí también con fundamento en el artículo cambia 241. Permítame un segundito. Perdón, ok. Entonces, es con fundamento en el artículo 241, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, hay que contestar categóricamente. Hechos en que Cuidado, con cuidado. contestación a los hechos, contestación a los hechos, ¿no? Entonces, lo que dice el artículo, yo me pego al artículo, no me salgo del artículo. Entonces, uno por uno le pongo amarillo y lo contesto, ¿no? Dice, el 15 de enero de 1980, Juan Pérez celebró con la suscrita Juana de Arco un matrimonio en el entonces Distrito Federal bajo el régimen de sociedad conyugal sin que hubiéramos celebrado capitulaciones matrimoniales ni acuerdos prenupciales. Esto lo acredito con la copia certificada del acto de matrimonio que acompaño como anexo 1. Entonces, lo acepto, lo niego o manifiesto bajo por ser verdad que lo desconozco.
Lo acepta, ¿no? Se acepta. Ya se Es llenó cierto. las prestaciones. Hay dos maneras de contestar. Es cierto. A ver, hay dos maneras de contestar. Así o así. La actora celebró con él suscrito, Me dio el machete. con él suscrito un matrimonio en el Estado de Distrito Federal o agregados de canal sin que hubiéramos celebrado de acuerdos pronunciados. ¿Cuál creen que es la forma más adecuada y más segura? Así como lo puso ahorita el último. ¿Por qué? Así, ¿Por qué? porque lo estamos afirmando. Va complementado. Porque es muy fácil alterar los expedientes. Y si ustedes ponen cierto, si les alteran la demanda, pueden estar aceptando cosas distintas a lo que quisieron aceptar. ¿Sí? ¿Cómo se altera una demanda dentro del expediente? Agregando Claro. palabras Que que lo no, quiera Cambiando hacer, la pero no hoja. pusiste. Se pierden los expedientes, modifican las hojas, Es correcto. Desaparecen. En el desaparecen. Las administrativo, así es. agregan. Entonces, yo les A recomiendo mí que me la han aplicado. yo les recomiendo que lo hagan así. ¿Sale? 2. Acuérdense que son hechos impeditivos, modificativos o extintivos. O que es cierto, ¿no? El señor Juan Pérez estableció con la suscrita nuestro último domicilio conyugal en la calle Rincón número 24, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal tal. Es cierto. Es cierto que la actora celebró con él perdón, que la actora estableció Estableció. con él suscrito nuestro último domicilio conyugal en la calle Rincón número tal. Lo acepto, ¿no? Es cierto, yo para evitar que me vayan a aplicar, que me vaya a ser vaya a ser un juez de estos nuevos que tienen algunas pequeñas deficiencias, yo pondría, es cierto y acepto, es cierto y acepto, ¿no? Como una vez un juez me dijo, le digo, oiga, ¿por qué resuelve así? Dime, a mí no me digas, dile al legislador, ¿no? Entonces, para evitar algún tema de interpretación, entonces no hay controversia. Luego, durante el matrimonio, dentro de la vigencia de la ciudad conyugal y entre los años 1990 y 2020, el señor Juan Pérez, con recursos propios, adquirió 10 departamentos en diversas entidades federativas y acciones de 3 sociedades mercantiles que le generan dividendos. Entonces, aquí es cierto y acepto que durante el matrimonio, dentro de la vigencia de la sociedad conyugal
y entre los años 1990 y 2020 adquirí con recursos propios 10 departamentos en diversas entidades federativas y acciones de 3 sociedades que me generan dividendos. Pero aquí, ya que aceptaron, pueden poner hechos impeditivos, extintivos, perdón, modificativos, Y extintivos. modificativos o extintivos. Entonces, aquí, si bien es cierto que durante el matrimonio y durante la vigencia de la sociedad conyugal, y entre esos años adquirí con recursos propios 10 departamentos en diversas entidades y acciones de 3 sociedades, sin embargo, dichos bienes no forman. Una cosa que estuviera vigente en la sociedad conyugal y otra cosa es que formen parte de la sociedad conyugal. No forman parte de la sociedad conyugal. Dichos bienes no forman parte de la sociedad conyugal porque les voy a decir cómo gané un asunto, porque la actora durante el matrimonio y durante la vigencia de la sociedad conyugal incumplió los deberes matrimoniales de ayuda mutua. Fíjense, lo que yo argumenté en ese caso, porque la señora no ayudaba al señor, entonces siguiendo las reglas de la ingratitud en las donaciones, realmente el 50% supuestamente es porque para compensar a la señora o al señor que se dedica al hogar y que sacrifica su vida profesional, su vida productiva, su vida profesional, empresarial, para dedicarse a la familia. Entonces es una compensación por justicia, ¿no? Pero si esa es la razón, si la señora, en este caso, no cumplió con los deberes de ayuda mutua, y es por justicia, si te ayudé y te permití que trabajaras, y te permití que con mi esfuerzo, con mi dedicación al hogar, al cuidado de los menores, de los hijos, tú te pudiste ir a trabajar y pudiste obtener dinero y pudiste comprar esos bienes, pues por justicia me debe tocar por esa ayuda que te presté, esa solidaridad familiar. El principio de solidaridad es muy importante en materia familiar. Por solidaridad me corresponde la mitad, porque sin mi ayuda no lo hubieras podido hacer. Porque si tú hubieras cuidado a los niños y te hubieras dedicado al hogar, no hubieras tenido el tiempo para ganar ese dinero y para comprar esos bienes, adquirir esos bienes. Pero entonces, si ese es el fundamento de esa obligación, entonces, cuando la señora o el señor, el cónyuge o la cónyuge, no cumplen con esos deberes, uno de ellos es de ayuda mutua, entonces, por consecuencia, pues no deben de tener derecho
a esa parte, porque si tú no me ayudaste a, al, a comprar, a adquirir, ya sean directamente esos bienes, ¿no? Al contrario, en lugar de ayuda mutua, fuiste ingrata conmigo. Ingratitud, me refiero ingrata la acepción de la ingratitud desde el punto de vista de las donaciones, ¿no? Me denunciaste, me corriste de la casa, etcétera, etcétera. Fuiste ingrata conmigo. No me ayudaste. En lugar de ayudarme, me afectaste, ¿no? Los típicos o las típicas que van al trabajo y se van a quejar y corren al tipo o a la señora. Entonces, en lugar de ayuda mutua, demuestran la afectación. Entonces, en ese juicio yo demostré que la señora incumplió los deberes, uno de los deberes del matrimonio, que es la ayuda mutua, que por lo tanto, los bienes que había adquirido el marido, el esposo, no los había hecho con ayuda de la señora. Y entonces, por lo tanto, no tenía derecho al 50% del cual deriva la sociedad conyugal, ¿no? Porque la sociedad conyugal deriva del deber de ayuda mutua. Nos vamos a michas. Entonces, dichos no forman parte de la sociedad conyugal porque la actora durante el matrimonio y durante la diligencia. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un hecho qué? Extintivo. Impeditivo, modificativo o extintivo. Extintivo. Extintivo, Modificativo. perfecto. Perfecto. Obviamente es un hecho negativo, pero a pesar de que es un hecho negativo, es un hecho constitutivo de nuestra acepción, ¿no? Tenemos que decir el por qué. Digamos aquí, por los siguientes motivos, ¿no? Y ya ponen los motivos que... Luego, 4. La suscrita, presenté 2 demandas de amparo indirecto bajo el carácter de tercero extraño a juicio de stricto sensu, alegando la violación a mi derecho de audiencia por no haber sido llamada en el juicio laboral ni en el juicio de alimentos, a pesar de ser copropietaria de los inmuebles, materia de los citados juicios, por ser parte de la sociedad conyugal. ¿Cómo van a contestar? ¿Lo aceptan, lo niegan o manifiestan bajo por decir verdad que lo desconocen? Que se desconoce, ¿no? Mm. Así ¿Será? podría ser. Porque está exhibiendo el expediente. No, no lo Pero tiene desconoce, que ¿no? haber una notificación, ¿no? Digo, si lo conoces, pues, te notificaron como tercero extraño. Efectivamente, efectivamente. Entonces, es cierto y acepto que la actora presentó 2 demandas de amparo bajo el carácter de tercero extraño a juicio estricto sensu, alegando la violación a su derecho de audiencia por no haber sido llamada a juicio laboral ni en el juicio de alimentos, a pesar de a pesar de manifestar, porque si no lo van a confesar, manifestar que es copropietaria de los inmuebles en materia de los estados juicios por ser supuestamente parte de la sociedad conyugal. Entonces aquí van a hacer valer hechos impeditivos modificativos o extintivos. ¿Qué contestarían? Impeditivos.
Profesor, una duda. Sí. ¿Qué pasa si hasta ese momento todavía no tiene conocimiento de los amparos? Ah, pues manifiesta bajo protesta, decir, ¿verdad? Que no tiene conocimiento, que el único que tiene conocimiento es de los hechos que manifiesta la señora, Correcto. ¿no? Y yo tengo otra duda, profesor. Sí. ¿Por qué tendrían que llamarla a juicio si la obligación es únicamente del señor? Eh, aquí está, entramos a esto, ¿sí? Ok. Sin embargo, sin embargo, dichos bienes no forman parte de la sociedad conyugal, porque la actora durante el matrimonio y durante la vigencia de la sociedad conyugal incumplió los deberes matrimoniales de ayuda mutua por los siguientes, por los motivos ya citados, y después nos vamos a referir a cada uno de los juicios. ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué opina sobre cuando contestan parcialmente cierto y al final le agregan siendo omisa la parte en perjuicio del suscrito, de la suscrita, atentando al principio de buena fe? Es ¿Cómo? un tema ¿Cómo? de redacción que está bien ese tipo de respuesta, esa Pues clase yo de lo que respuesta. haría, yo lo que contesto no es parcial, no contesto es parcialmente cierto. Lo que contesto, esto es cierto, esto no es cierto, ¿no? Ok, sí, Únicamente por tema, esto es cierto, y en otro párrafo, únicamente esto no es cierto. ok, sí, por tema de interpretación y el tema de señalar siendo omiso, como resaltando un carácter doloso en el planteamiento del No, hecho. realmente lo que pueden hacer, pero no aplica en materia familiar porque es dinámico, es la carga de perdón, la litis es dinámica, pues pueden agregar en cualquier momento hechos y pruebas, ¿no? Ok, Incluso de muchas oficio, gracias. el juez puede ordenar el desahogo de pruebas. Hay jurisprudencia que de oficio, o sea, de menores, tiene que ordenar el desahogo de pruebas. Incluso muchos amparos ordenan la reposición del procedimiento porque los jueces familiares no ordenaron de oficio el desahogo de pruebas. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, aquí, ¿qué vamos a señalar? Hechos impeditivos, modificativos o extintivos. Impeditivos implica que existe un impedimento para entrar al estudio del hecho. Modificativo es que sí existió el hecho, pero fue modificado. Y extintivo es que se extinguió o que no existe el derecho. Pues entonces es modificativo porque ahí se está modificando el derecho de la señora. A ver, en cuanto al juicio laboral, la actora no fue parte porque no tiene o no tenía el carácter de qué? De De patrón, demanda. Ah, de patrón. O de socia de de la empresa. patrón o de representante del patrón, ¿no? Suponiendo que fuera una, y también yo agregaría otra cosa. En cuanto a juicio laboral, la actora no fue parte porque no tenía el carácter de patrón o de representante del patrón, así como no, nunca o jamás inscribió la sociedad conyugal en el registro público público público
de la propiedad. Eso me genera duda, profe. ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo se inscribe? Muy sencillo. Vas a un notario, lo declaras en una escritura, y esa escritura la inscribes. Es como las sentencias de prescripción adquisitiva. La protocolizas, es decir, la pasas a una escritura y esa escritura la inscribes en el registro público. Es decir, que si no está inscrita es nula. La mayoría No es de nula. sociedades conyugales. No es nula. Pero Más no bien, surte no efectos. es oponible a terceros. Hay criterios Correcto. encontrados. Hay unas jurisprudencias y tesis que dicen que si no está inscrita, no es oponible a terceros y debe de prevalecer el tercero adquiriente de buena fe. Y otras que dicen que si no está inscrita, no importa, aún así se le debe de llamar al juicio. Pues sí, pero se le debe llamar al juicio cuando no como demandada, sino como tercera llamada a juicio para que le pare perjuicio la sentencia o el laudo, ¿no? En este caso. Pero nosotros vamos a optar por la posición que dice que si no está inscrita, la sociedad conyugal en el registro público no surte efectos contra terceros. Y no es meramente teórico, ¿eh? Ahorita tengo un asunto en donde se casaron en 1957 en Baja California. Y la regulación de 1957 de la sociedad conyugal en Baja California decía que la sociedad conyugal implicaba la copropiedad, pero únicamente durante la vigencia de la sociedad conyugal, que una vez que terminaba la sociedad conyugal, los cónyuges tenían que devolverse las cosas que llevaron al matrimonio. Así decía el código en ese entonces. Y cuando adquirió los inmuebles en los años 70, también así decía el código. O sea, no es meramente teórico, ¿eh? Entonces, esta persona precisamente, yo voy por el tercero interesado, está precisamente alegando violación a su derecho de audiencia en un juicio laboral, porque dice que tenía una sociedad conyugal con el demandado, y se lo adjudicó el actor, el trabajador, y entonces dice que no fue oída y vencida. Entonces yo lo que estoy argumentando en el amparo es que no tiene interés jurídico porque, de acuerdo a las reglas que operaban cuando se casaron y cuando se constituyó la sociedad conyugal, señalaban que la sociedad conyugal duraba lo que duraba el matrimonio, y cuando se extinguía la sociedad conyugal, los cónyuges debían regresarse las cosas que llevaron. Es decir, solicitó una retroactividad. Sí, pero en beneficio. Ok. Eso sí se puede. Sí, sí se puede. Gracias. Sí se puede. Y yo, por el contrario, estoy alegando la prohibición de irretroactividad en perjuicio. Entonces vamos a ver qué resuelven. Ella está alegando la retroactividad en beneficio y yo estoy alegando la retroactividad en perjuicio, que no procede. ¿No? Porque las nuevas disposiciones en la mayoría de los códigos establecen que, pues, terminada la sociedad conyugal y liquidada 50-50, salvo que haya pacto en capitulaciones matrimoniales, ¿no? No como antes, en ese código, que terminada la sociedad, cada quien se devuelve lo que puso, ¿no? Entonces, luego, en cuanto al juicio o respecto del juicio familiar, la actora
respecto al juicio familiar, la sentencia y las resoluciones y la resolución que ordenó el embargo del inmueble, que refiere que, acuérdense que vimos la res integrales judicata, pero vimos una excepción tratándose de materia de acciones del Estado civil. La sentencia y la resolución que ordenó el embargo la sentencia y resolución que ordenó el embargo del inmueble, que refiere la actora que surte Era efectos en su perjuicio, aun y cuando ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos un artículo que decía que incluso decíamos que era inconstitucional, que decía que tratándose de las acciones del Estado civil, suelten efectos contra terceros, aun y cuando no hayan litigado? No hayan sido parte. Ajá. Sí. Entonces, pues, con la pena, surte efectos contra terceros. Entonces ella tendría que alegar la inconstitucionalidad del artículo, ¿no? Entonces, estos son hechos modificativos, impeditivos o extintivos. Extintivos, ¿no? Extintivos, ¿no? Así Son es. extintivos. Ok. Luego, así voy contestando. Cinco. El demandado simula que es trabajador de 5 taquerías cuando realmente es el beneficiario controlador y por ende es quien recibe los beneficios económicos de las mismas, como los siguientes. Usa un auto último modelo que está registrado a nombre de su padre. Dispone de los ingresos de las taquerías por medio de tarjetas de crédito y de débito en las que es titular el señor padre. Realiza viajes dentro y fuera de la República Mexicana y los paga por medio de tarjetas de crédito y de débito en las que es titular su señor padre. Una duda, profesor. Sí. Aquí no se, en cada hecho cuando se contesta no se pone la premisa probatoria, es decir, con qué vamos a probar, por ejemplo, que incumplió con los deberes matrimoniales. Sí, por eso les puse aquí, por los siguientes motivos, y lo que tenemos que hacer en cada hecho, les había dicho, cada hecho una prueba, pero por ejemplo, en el hecho 1, pues ya está lo que podemos hacer, hay algunos que lo podemos hacer así, o podemos decir, tal y como se acredita con la copia certificada del acta de matrimonio que ya obra en autos, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y además, si lo aceptas, deja Confiesas. de ser un hecho controvertido, ¿no? Luego, Disculpe, ¿cómo se llamaba la figura que dijo que se trae de la ley del SAT? ¿Beneficiario qué? Cuando ocultan beneficiario controlador. No Controlador de la ley del SAT, controlador de la ley antilavado. de la ley de antilavado de antilavado. dinero. Gracias. Sí, de la ley eh, de la ley que regula el Prevención al lavado de lavado de dinero. dinero. Sí. Gracias. Luego, ¿esto cómo lo pueden probar? En los formatos, es la ley para la prevención e identificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, así se llama la ley. En los formatos, cuando compran inmuebles o cuando compran algún bien inmueble, en los formatos que tienen que llenar de acuerdo con la ley antilavado, les ponen ahí, les preguntan quién es el beneficiario controlador. O sea, quién es realmente el beneficiario y ponen quién es realmente el beneficiario. Y entonces con eso pueden probar que aunque esté a nombre del papá, él es el beneficiario controlador. Pueden pedir el expediente que el notario formó en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley antilavado.
Ahora, entonces aquí lo acepto, lo niego, es falso y lo niego que simule o que haya simulado, que simule que soy trabajador de 5 taquerías y que soy el beneficiario controlador y que soy quien recibe los beneficios económicos de las mismas. 1. Usa un auto último modelo que está registrado a nombre del señor padre Juan Pérez. Es cierto y acepto que uso un auto último modelo que está registrado a nombre de mi padre ¿para qué? Para movilizarme dentro de mis actividades, Para porque realizar no las soy- actividades. Para sí trasladarme, puede dentro de la, para trasladar, entre las traquerías, ¿no? Para ¿para trasladar supervisar qué? mercancía, Así es. La mercancía, para trasladar la mercancía de las taquerías. Y se trata de un auto último modelo para reducir gastos de mantenimiento, ¿no? Esto le consta a tales personas. Sí, sí lo uso, pero lo uso para trabajar. Es un instrumento de trabajo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo establece que el patrón le debe dar los instrumentos de trabajo al trabajador, ¿no? Le debe proporción. Dispone de los ingresos de las taquerías por medio de tarjetas de crédito y de débito en las que es titular el señor padre. ¿Es cierto y acepto? Que dispongo de los ingresos de las taquerías por medio de tarjetas de crédito y de débito en las que es titular mi señor padre. Por que su avanzada edad, que porque por su avanzada edad está impedido para hacer compras por sí mismo. Esto le consta a, y además ofrecería una pericial médica, ofrecería documentos, documentos eh, compras, ¿no? como retas médicas, ofrecería la ratificación, ¿no? Realice viajes fuera dentro de la República y los paga con medio de tarjeta de crédito y débitos de la que es titular su señor padre. Es cierto y acepto que realizo viajes dentro y fuera de la República Mexicana y los pago por medios de tarjetas de crédito y de débito en las que es titular mi señor padre. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? ¿Por qué iría de viaje? Estoy abriendo mercados. Por cuestión Así de es. negocios, Así es. ¿Por qué? O para
abrir canales ¿de qué? Distribución. De distribución, Comercio. comercialización, aprender de experiencias de otros lugares del giro al que se del giro de las taquerías. Entonces, le vamos a poner aquí. Como podrá advertir, dichos gastos o dichos gastos no corresponden a mi capacidad económica, sino a actividades propias de mi carácter de Empleado. trabajador. ¿No? Luego, solicito que le requiera al padre del demandado para que exhiba la factura del auto y la perciba. Pues sí, que la exhiba. Realmente, si ya estoy demostrando con testimoniales, estoy demostrando que realmente es una cuestión propia de mi labor de trabajo y no de mi capacidad económica, ¿no? O sea, si realmente son gastos de representación, no son gastos propios. Entonces aquí solicito que gire atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que su conducto remita a este juzgado los estados de cuenta. ¿Está bien? Pero aquí ya demostramos que efectivamente existe, o sea, aceptamos que existe, pero que no es para lo que ella dice, que no acredita mi capacidad económica, sino es propio de mi trabajo, ¿no? Y luego dice, el demandado durante nuestro matrimonio me dio un nivel de vida alto por lo siguiente. La suscrita me dediqué totalmente al cuidado del hogar. El demandado me compraba un carro último modelo cada 3 años. El demandado me llevaba de viaje al extranjero 3 veces por año en, en la fecha de nuestro aniversario de bodas, en el periodo vacacional de julio y en el de diciembre. El demandado me compraba ropa en tiendas exclusivas de diseñador. El demandado me llevaba a comer a restaurantes de alta gama cada fin de semana. El demandado me contrataba un servicio de telefonía celular con el plan más alto. El demandado me daba la cantidad de 100,000 pesos mensuales para los gastos del hogar, como la comida y pago de servicios. Es falso. Y lo niego. Y niego que durante el matrimonio di a la actora un nivel de vida alto. ¿Cómo contestarían esto? Porque siempre me reclamaba que no le compraba ni calzones. Una vez, me recuerdan una anécdota, que una vez en una sesión, la parte contraria, no, más bien nosotros, ofrecimos para demostrar, mi cliente era la concubina, pero no estaba declarada. Entonces, la querían excluir de la sucesión del esposo, y entonces ofrecimos todos los medios de prueba para acreditar el concubinato, y dijimos, hasta su ropa y sus zapatos y sus papeles, exhibimos todo lo que había que tiene una persona en común, ¿no? Cuando vive con otra.
Y esta anécdota de verdad. Y entonces la señora me da su ropa y con una pericial demostramos que correspondía a la talla del señor y todo, y los zapatos y todo. Pero cuando llegamos a la oficialía de partes, el pasante abre la bolsa y empiezan a saltar cucarachas. Empiezan a saltar cucarachas de la bolsa, porque de tanto tiempo que estaba guardada ahí la ropa y todo, un montón de cucarachas y todos empiezan a gritar, ¿no? Pero bueno, la suscrita, la actora, No se dedicaba al hogar y tenía un empleo está bien, la actora se dedicó totalmente al cuidado del hogar, pero no del suscrito. Acuérdense que dijimos, o sea, si bien no es su hijo, acuérdense que dijimos que incumplió el deber de ayuda mutua De ayuda mutua. Ujú. por los motivos que ya señalé, ¿no? Entonces, el demandado me compraba un carro último modelo cada 3 años. ¿Es falso? ¿Cómo contestarán esto? Y lo niego, que le compraba a la actora un carro último modelo cada 3 años, porque se trataba de una donación de mi señor padre a la actora. Este es cuando el papá paga todo. Es una donación y él no está obligado a seguir donando. El demandado me llevaba de viaje al extranjero 3 veces por año. Es falso y lo niego y niego que llevaba de viaje al extranjero 3 veces por año en la fecha de nuestro aniversario de bodas. Más bien, es cierto y acepto, pero se trataba de una donación de mi señor padre al actor, a los suscritos. Obviamente lo vamos a acreditar Es lo que iba a con la comentar. declaración del papá, ¿no? Porque acuérdense que las tarjetas están a nombre del papá, todo está a nombre del papá. El demandado me compraba ropa en tiendas exclusivas de diseñador. Es falso y niego que le compraba a la actora ropa en tiendas exclusivas de diseñador Pura paca. porque, oh sí, pero era una donación, porque se trataba de una donación de mi señor padre a la actora. El demandado me llevaba a comer a restaurantes de alta gama cada fin de semana. Es cierto y acepto que llevaba a la actora a comer a restaurantes de alta gama cada fin de semana, pero se trataba
de una donación de mi señor padre a los suscritos. El demandado me contrataba un servicio de telefonía celular con el plan. ¿Es cierto y acepto que le contrataba a la actora un servicio de telefonía celular con el plan más alto, pero no con recursos propios? Ese también le podemos poner arriba. Sino con recursos provenientes de donaciones de mi señor padre. O de donaciones de otra persona, que no sean los padres. ¿Por qué? Porque también si son los padres, ¿qué estamos haciendo? Estamos aceptando la capacidad económica ¿de quién? De ellos mismos. De los padres, Abuelo, ¿no? Entonces, puede ser que sea una persona que no tenga la obligación alimentaria. Es cierto y acepto que le daba a la actora la cantidad de 100,000 pesos mensuales para los gastos del hogar, pero no con recursos propios, sino con recursos provenientes de donaciones de mi señor padre. O, si no son donaciones, con préstamos, ¿no? ¿Sí? Y esto lo vamos a acreditar, obviamente, lo vamos a acreditar si es una donación, pues si es verbal, la declaración del papá, si es parte, si también demandó el papá, con la confesional, ¿no? Con la declaración de parte. El demandado sabe perfectamente que la suscrita necesita de una pensión alimenticia bastante insuficiente para cubrir los siguientes aspectos. A ver, el demandado sabe perfectamente. ¿Lo acepto, lo niego o manifiesto bajo protesta de decir verdad que lo desconozco? Puede manifestar bajo protesta de decir verdad que lo desconoce y si vivió con ella y fue su esposa y vivió con ella. No. Depende del tiempo que lleven separados, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. O sea, estamos destruyendo. Acá destruimos el nivel de vida que yo, según le daba. Y arriba destruimos la capacidad económica. Y entonces aquí, aun y cuando hubiera necesidad, es cierto que la actora, porque tampoco vamos a mentir en los juicios, ¿no? Que la actora necesita de una pensión alimenticia bastante suficiente para cumplir los aspectos que refiere. Si hay necesidad, no hay capacidad y no hay nivel de vida, entonces no hay qué. Obligación. O hay una obligación menor, ¿no? ¿No? Obviamente, aquí vamos a ofrecer la testimonial, vamos a ofrecer los estados de cuenta y con las mismas reglas que opera para la parte actora. Luego, pero entonces, acuérdense que siempre son hechos impeditivos, modificativos o extintivos. Después, el artículo 241 deberá ofrecer sus pruebas mencionando con toda precisión el hecho o hechos que trata de demostrar, debiendo proporcionar el nombre de las personas
que deban rendir testimonio. Debe oponer las excepciones y defensas que se tengan, se harán valer en la contestación y nunca después, salvo las supervenientes. Se procurará citar los preceptos legales, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios aplicables. La misma crítica. No sigue los lineamientos del 14 constitucional. No sigue los lineamientos del artículo 1 constitucional. Y no tiene el pretexto de que lo superó la reforma constitucional, porque la reforma constitucional, el 14 constitucional está pues por lo menos desde 1857, 1917, y la reforma al artículo 1 constitucional está desde 2011, y este código, ya lo vimos, ¿no? ¿De cuándo es? Entonces, las firmas de la parte demandada o de la persona representante autorizada, si no pueden o no supieran firmar, podrán su huella dactilar, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando esta circunstancia. La parte demandada o la persona representante autorizada podrá firmar el escrito usando su firma electrónica avanzada. Acompañar copia simple del escrito de contestación debidamente foliada e identificada como copia para dar vista a la parte actora por el término de 3 días. Aquí, foliada, identificada, eso no existe, eso no dice el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México. Entonces, las excepciones y las pruebas. A ver. También los fundamentos. En los fundamentos de derecho, contestación a los fundamentos de derecho, la clase de acción, los preceptos legales. ¿Cómo se contesta el derecho? Muy sencillo. 1. Vigencia. Tenemos que revisar si el artículo está vigente o no está vigente. 2. Ámbitos de validez. Tenemos que determinar si son aplicables esos preceptos que la actora está haciendo valer de acuerdo a los ámbitos de validez. ¿Cuáles son los ámbitos de validez? Personal. Territorial. ¿Mande? No, sí, profesor, está bien. Personal, material, temporal y espacial. Por ejemplo, se casaron en Jalisco y se están divorciando en la Ciudad de México. Por eso les hago la distinción entre la relación jurídica procesal y la sustancial. ¿Por qué? Porque en términos del artículo 121 constitucional, las leyes del Estado solo serán aplicables en el Estado. Y los actos jurídicos, el 121 constitucional establece las reglas conflictuales, territoriales, espaciales. Entonces, a lo mejor el artículo no se refiere a las personas, a los cónyuges, a lo mejor no se refiere a la materia, a lo mejor no se refiere al tiempo o no se refiere al espacio. En el tiempo hay 2 temas, la retroactividad, da en beneficio y en perjuicio, y la ultraactividad. ¿Saben qué es la ultraactividad? No, profesor. No, profesor. La ultraactividad es es aplicar una norma que ya fue derogada. La retroactividad es aplicar una norma nueva a hechos anteriores. Y la ultraactividad es aplicar una norma vieja a hechos futuros, posteriores. Por ejemplo, en los artículos transitorios establecen que los juicios iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor de la presente ley seguirán rigiéndose por la ley anterior. Entonces, a pesar de que el juicio sigue después de la derogación de la ley, se aplica ultraactivamente a hechos futuros por un artículo transitorio. Normalmente en los artículos transitorios viene así, y también hay una jurisprudencia que dice que los contratos se rigen por la fecha de su celebración, las normas aplicables a la fecha de su celebración. Y acuérdense que en el Código Civil hay un artículo que establece que las reglas de los contratos se aplicarán a todos los demás actos jurídicos. Y entonces se aplica también, mande. Entonces, en este caso de las que ellos se casaron en el 54, entonces les sería aplicable el código de esa temporalidad. Sí, sí, porque si no le estarías aplicando las reglas, es que ahí hay un problema, porque ella alega la aplicación retroactiva en beneficio y él alega la irretroactividad en perjuicio. Entonces ahí va a estar interesante cómo van a resolver. ¿No? Sí, a ver si nos lo comparte después en el siguiente curso. Sí. Resolviendo. Luego también, ¿cómo contestan la parte del derecho? Por reglas generales y excepciones. Si bien es cierto la regla general que tú alegas, tú estás alegando una regla general, pero existen estas excepciones que no se adecuan al caso. ¿Cómo se ataca el derecho? Se ataca mediante interpretación conforme del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y interpretación jurídica de el artículo 14 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entonces ahí lo que tienen que hacer es un cuadrito. Muy sencillo. Argumento, actora, argumento, demandada. Si la actora está utilizando una aplicación exegética, ustedes utilicen la interpretación histórica por ejemplo, o la interpretación teleológica o la interpretación sistemática. Si la actora utiliza una interpretación histórica en su vertiente estática, ustedes utilicen una interpretación histórica en su vertiente dinámica. Si la actora utiliza una interpretación sistemática, ustedes utilicen un argumento teleológico. ¿Sí? Y así, argumento por argumento. Pero al final, les debo de decir, que como los preceptos constitucionales tienen el mismo valor, tiene el mismo valor la interpretación conforme que la interpretación jurídica del 14. Hay quien argumenta que lo más actual es la interpretación conforme. Sí, es lo más actual, es posterior, pero aquí no aplica ley posterior deroga la anterior, no aplica.
porque los preceptos constitucionales no aplica, esa norma de conflicto de leyes en el tiempo aplica a la legislación secundaria, no en la materia constitucional. Entonces no puedes decir que la interpretación conforme creada en junio de 2011, la reforma de junio de 2011, es posterior y deroga a la interpretación jurídica del 14 constitucional. Tienen igual valor. Entonces tienen que entonces, por ejemplo, si la parte teleológica, la parte actora presenta un argumento teleológico, ustedes presenten un argumento sistemático. Y así lo pueden mezclar. Sistemático, histórico, dinámico, histórico, estático. Yo lo que hago es pongo exegético, histórico, estático, histórico, dinámico, teleológico, sistemático, y entonces voy poniendo todos y después la interpretación conforme y luego el principio por persona. Acuérdense que la interpretación conforme es cuando hay dos interpretaciones, debe de preferirse la que sea conforme al derecho humano. Y el principio por persona es cuando hay dos interpretaciones, debe preferirse la que sea más acorde y la que sea más benéfica a la persona. Una es al derecho humano y otra es conforme a la más benéfica a la persona. El problema aquí es donde se rompe la teoría, porque es mera teoría que viene de Alemania, de Robert Alexy, de la ponderación, que dice que no se debe excluir un principio con otro principio y un derecho con otro derecho. A ver, la actora está pidiendo la aplicación retroactiva en beneficio y el demandado está exigiendo que no se le aplique en perjuicio. Son excluyentes. Ambos son personas. Ambas son personas, ¿no? Luego, entonces, aquí igual. Entonces, en cada uno tiene que hacer esto. Si está vigente, si aplica en ámbitos de validez, si es una regla general, si hay una excepción, y las interpretaciones. Esta es la forma de destruir el derecho. ¿Sí? Luego, las pruebas. Obviamente, aquí en las pruebas, también consiste en la copia certificada del acta de nacimiento que ya obra en autos, ¿no? Que ya obran autos. El hecho que trato de demostrar con la misma es el identificado con el número 1 en cuanto a la existencia del matrimonio celebrado entre la actora y el suscrito, ¿no? Y del régimen de sociedad conyugal. Considero que esta prevalencia de financiaciones, pues se trata de un documento público que tiene pleno valor probatorio en cuanto al hecho probar y es idóneo para acreditar el matrimonio. O sea, realmente no tiene. También la documental privada consistente en los comprobantes de la prestación de los servicios de agua, luz, internet, que ya obran en autos, ¿no? Muchas cosas ya obran en autos. El hecho que trato de mostrar con la misma es el identificado con el número 2 en cuanto a la existencia del último domicilio conyugal que la actora estableció con el suscrito. Entonces, si se fijan, todo es muy similar. Lo que sí les quiero mostrar es la parte de las excepciones. ¿Cómo crear las excepciones? Miren. Hay tres tipos de excepciones.
Hay tres tipos de excepciones. Realmente la distinción entre excepciones y defensas es meramente teórica en los tribunales. La verdad es que yo nunca he visto que le distingan. Hay tres tipos de excepciones. ¿Cuáles son? Las excepciones que se basan en la premisa normativa. Hay excepciones normativas. Hay excepciones fácticas. Y hay excepciones probatorias. ¿Cuáles serían las normativas? Las que están en la ley, profesor. ¿Mande? Las que están en la ley. Las excepciones normativas son estas. Se van a sustentar en que la norma está derogada o abrogada. O sea, la vigencia, pues. Y está derogada o abrogada, expresa o tácitamente, ¿no? Acabo de ganar un asunto por una derogación tácita. A ver si les paso el recurso que hice. Una derogación tácita. Chéquense con los que litigan administrativo. Normalmente en materia administrativa, los que litigan administrativo en los juicios contenciosos administrativos, hay dos leyes, una ley orgánica del Tribunal de Justicia y una ley de justicia contenciosa administrativa. Y a veces hay contradicciones entre las mismas. Y entonces una es anterior a la otra y otra es posterior. Entonces entre ellas hay derogaciones tácitas. Entonces, gané un asunto alegando que hubo una derogación tácita entre una y otra. Entonces, las excepciones son normativas porque vamos a demostrar que la norma está derogada o está abrogada expresa o tácitamente. Vamos a demostrar que no es aplicable a las personas, no es aplicable a la materia, no me lo puedes aplicar la retroactividad en perjuicio o no me lo puedes aplicar la ultraactividad. ¿Por qué? ¿Por qué no me podrán aplicar la ultraactividad? Porque no hay derechos adquiridos, sino expectativas. Ahí, ojo, pónganse alertas, porque el artículo 14 establece que a ninguna persona se le podrá aplicar en forma retroactiva. O sea, que a nadie le podrá ser aplicada en forma retroactiva. Nadie. Y la Corte ha hecho distinciones entre normas sustantivas y normas procesales. Y dice y ha hecho distinciones entre derechos adquiridos y expectativas para poder aplicar retroactivamente la ley. Cuando el artículo 14 constitucional dice que en ningún caso. Entonces, pueden alegar de inconstitucionalidad, lean el artículo 14 y dice que nadie en ningún caso. Entonces, ahora con la nueva Corte, pues vamos a ver cómo cambia el criterio, ¿no? Entonces, en las normativas también van a decir que es una excepción, que hay una excepción y que no aplica la regla general, ¿no? Y de sus interpretaciones. Las excepciones fácticas
derivan de hechos impeditivos, modificativos o extintivos. Por ejemplo, en el caso que estoy llevando de 1957, pues opuse la excepción de la extinción de la sociedad conyugal y por lo tanto que los cónyuges se deben devolver lo que llevaron al matrimonio y que por lo tanto no le toca el 50% a la señora de los bienes. ¿No? Entonces ahí es un hecho extintivo. Luego, de las premisas probatorias, hay excepciones probatorias en el sentido, una cosa es el valor y otra cosa es la eficacia. Una cosa es el valor probatorio y otra cosa es la eficacia probatoria. ¿Sí saben qué diferencia hay? ¿Saben qué diferencia hay entre el valor y la eficacia? No. Por ejemplo, un documento público tiene valor probatorio pleno, ¿no? Sí. Pero un documento público no puede ser no idóneo para acreditar el hecho. O sea, tiene valor probatorio, pero no es eficaz, no es idóneo para acreditar el hecho. Entonces pueden generar una excepción haciendo esta distinción. Por ejemplo, la credencial para votar no es idónea para acreditar la posesión por sí sola. ¿Por qué? Porque la posesión es un hecho ¿de qué? De tracto sucesivo. Miren, les voy a poner una tesis para que vean. Para que vean esta situación. Miren. Y es una jurisprudencia. Sesión. Mira. Dice aquí. Miren, por ejemplo. Podemos poner, por ejemplo, esta. A ver, ¿quién lee esta parte? ¿Quién lee esta? Yo. ¿Lo puede poner un poco más grande? Voy a poner más grande. ¿Ahí? Así es. Sí, está bien. Esta. Ok. Posesión. Documentales que no la prueban. Las documentales públicas consistentes en las cédulas de empadronamiento expedidas por el ayuntamiento y sus refrendos, la solicitud de licencia sanitaria por revalidación y los diversos recibos de contribución de agua potable solo demuestran que la negociación ubicada en el inmueble cuestionado se encuentra a nombre de la inconforme y que los pagos por concepto de agua potable se efectuaron a su nombre, mas no justifican la tenencia material del inmueble. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se... Por ejemplo, aquí, miren, posesión, un contrato de arrendamiento es insuficiente para acreditarlo. A ver, Ok. Posesión. Un contrato de arrendamiento es insuficiente para acreditarla. Un contrato de arrendamiento no es apto para acreditar la posesión de un inmueble, pues solamente demuestra dicho acto
y sobre la posesión únicamente engendra un indicio insuficiente por sí solo para tenerla por plenamente comprobada, ya que la posesión puede faltar aunque exista el contrato mencionado, por lo que el indicio que establece el referido contrato debe ser corroborado con otros elementos de convicción. Un indicio. ¿Se acuerdan cuando les dije del contrato de luz, de agua? Les dije que son meros indicios que deben de robustecerlo con una testimonial, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver esta. Yo leo esa. Ok, perfecto. Adelante. Gracias. Posesión. Prueba de la posesión no debe tener por acreditada con pruebas documentales, máxime si estas no están relacionadas con otros medios de convicción, como sería esencialmente la testimonial, por constituir la prueba idónea para ese efecto. Ok. Entonces, como se dan cuenta, una cosa es la eficacia y otra cosa es el valor probatorio. Entonces, pues una cédula de empadronamiento puede ser un documento público que tiene pleno valor probatorio, pero no es eficaz para demostrar el hecho, la posesión. Entonces, la actora puede presentar puros documentos públicos, pero pueden ser ineficaces. Entonces, o ponen una excepción de que el documento no acredita, ¿no? El hecho. Sí, tiene pleno valor probatorio, pero no tiene eficacia probatoria, porque una credencial para votar es un documento público, pero no acredita la posesión, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo de más.